podamos orar juntos al Señor, que sea, obviamente venimos a su casa y Él es quien tiene control sobre nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tenemos libertad de poder reunirnos, de poder tener una Biblia en nuestras manos, Señor, de poder abrirla en cualquier lugar, sin temor, Señor, a ser encarcelados, a ser azotados, a ser apedreados. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por ese regalo que nos has dado, Señor. Libertad en ti, Padre Santo. Hoy, Señor, traemos nuestra mente, Señor, dispuesta para que tú, Espíritu Santo de Dios, obres en nosotros. Tú eres el único Espíritu Santo que convences de pecado, de justicia y de juicio, Señor. No es el ser humano, Dios. Te pido que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor, redarguyéndonos, Señor, guiándonos, iluminándonos a la verdad que eres tú, Cristo. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se llama? Gracia. ¿Sí alcanzan a ver por allá? Gracia. Y algunos pensarían, las mujeres tienen gracia, y entonces se llama así por el Día de la Madre. No, no va dirigido a eso. Mira, hay algo bien importante, y es que aquí, en este lugar, en esta congregación, en esta parte del cuerpo, cuando se predica y cuando se enseña, no es lo que yo creo, considero, sino lo que el Espíritu Santo guía a hacer, ¿sí? Porque no estamos para congraciarnos con las personas, sino para obedecer al Señor. Entonces, es importante que siempre lo tengamos presente, que aquí lo que hacemos es obedecer a la palabra del Señor. Y en los días de Jesús, los líderes religiosos, quiero que usted esté súper atento aquí conmigo, ¿listo? Usted sabe que cada cosa va unida, ¿sí? Entonces, si usted se pierde una, como que nos embolatamos en la mitad del mensaje. Entonces, en los tiempos de Jesús, los líderes religiosos se habían encargado de dividir a la humanidad en dos categorías: los justos y los impíos, o sea, los buenos y los malos. Y en la categoría de los justos, de los buenos, estaban ellos. ¿Quiénes? Los fariseos y los maestros de la ley. Ellos eran los buenos, ellos eran los puros, los justos. Tanto así que ellos se convencieron de que no debían juntarse con los que ellos denominaban impíos o pecadores, porque se contaminaban. Al punto de que algunos rabinos de la época no le enseñaban la ley a esos impíos, pecadores o impuros. Terrible, ¿cierto? O sea, de entrada había una exclusión, había una diferencia. Y en el capítulo 23 de Mateo, no está en pantalla, es para que usted vaya anotando y luego con tiempo usted vaya leyendo. En el capítulo 23 de Mateo, Jesús se encarga de hacer una denuncia de los fariseos y los maestros de la ley. Y en medio de todo lo que dice Jesús, y en medio de ay de ustedes, porque son varios de ay de ustedes que hacen, les dijo: vea, ustedes tienen una apariencia de piedad, se ven muy bien, se ven muy bonitos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. O sea, Jesús les habló clarito, no se puso con rodeos. Pero no solamente los que escuchaban a Jesús eran los fariseos y maestros de la ley. Entre la multitud que perseguía a Jesús, había lo que los fariseos llamaban ¿qué? Pecadores, ¿cierto? Pero también habían recaudadores de impuestos. Y ellos solían escuchar el mensaje de Jesús. Y un ejemplo de eso lo vemos en Lucas, capítulo 15, versículo 1 al 3, y dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús, ¿para qué? Para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a, en otras palabras, chismosear, criticar,
¿sí? Y esa era la tarea por excelencia de los fariseos y maestros de la ley. Vea, ellos criticaban a Jesús, murmuraban de él, todo el tiempo estaban tramando hacer mal hacia la vida de Jesús. Y en el capítulo 15 de Lucas, el Señor se sienta a responderles a ellos. Y lo hace por medio de una parábola. Y es una parábola que el Señor la divide en 3 partes. No son 3 parábolas diferentes, es una parábola y el Señor la va dosificando en 3 momentos. El primero de ellos, esta parte va a ser breve para que usted luego pueda ahondar. ¿De qué me empieza a hablar el Señor? Si usted tiene ahí su Biblia abierta, usted puede ir conmigo porque no todos los textos los va a encontrar aquí en pantalla. Pero la primera parábola es ¿de qué? La oveja perdida. Y entonces el Señor empieza a hablarles acerca del pastor que tiene a las 100 ovejas, pero pierde una, deja las 99 y se va para esa oveja, ¿cierto? Aquí lo principal es que esa oveja no tenía la capacidad de salvarse. Esa oveja no tenía la capacidad de por sí misma ir y buscar al pastor. Era el pastor que tenía que ir a buscarla, porque de lo contrario, ella ya tenía su final asegurado. ¿Y era qué? La muerte. Si el pastor no iba, ya, hasta ahí llegaba la oveja, ¿cierto? Y aquí hay algo interesante, y es que la oveja en ningún momento manifestó una necesidad de arrepentimiento. No podía, pues no hablan, ¿cierto? Básico. Pero Jesús termina esta primera parte invitando ¿a qué? Al arrepentimiento. Ahí en el versículo 7 dice: les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Cómo así? ¿El Señor abandonó las 99? No, es que aquí el foco es, se fue una que no puede regresar sola, que necesita que vayan por ella, porque está perdida. ¿Lo tenemos ahí? Ni la oveja, ni la parábola que viene a continuación podía buscar a quien los rescata. Y viene la segunda parte, y es que la moneda perdida. Mira lo importante de que podamos tener la Biblia en físico, ¿sí? Y que podamos ir llevando la lectura de la palabra y que no nos engañen, sino que nosotros entendamos qué es lo que está diciendo la palabra. Para poder buscar esa moneda, ¿qué hizo la mujer? Encendió una lámpara, barrió y buscó con cuidado. Para poder encontrar a un perdido hay que llevar luz y hay que proporcionar limpieza. De lo contrario, no es posible. Y nuevamente aquí Jesús hace referencia ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿La moneda se podía arrepentir? No. ¿Pero por qué entonces Jesús hace referencia al arrepentimiento? Miren, recordemos el público que estaba escuchando a Jesús. ¿Quiénes eran? Fariseos, maestros de la ley. ¿Y quiénes más? Pecadores, recaudadores de impuestos. Ese era el público, pero la parábola es una respuesta de Jesús a fariseos y maestros de la ley. ¿Por qué? Como leíamos en el versículo 2, ellos estaban murmurando. Ellos estaban diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Eso era lo que decían los fariseos, ¿sí? Y esto era lo que hacía que ellos se enojaran cada vez más. Que Jesús estuviera hablando de gozo al encontrar al perdido. Ellos no entendían por qué eso estaba pasando. ¿Sabe por qué? Porque las interpretaciones o los estudios que ellos hacían de la ley, al final ellos consideraban que el pecador debía ser rechazado y condenado. No tenía oportunidad. ¿Ustedes recuerdan la prédica acerca del perdón? Que yo les recordaba lo que decía el Talmud. El Talmud es la recopilación de la ley, pero son las interpretaciones y discusiones que hacían los rabinos acerca de la ley de Moisés.
O sea que eso estaba cargado de tradición oral, lo que ellos pensaban, ¿sí? Y una de esas era, se perdona 3 veces, pero a la cuarta hay castigo, no más, ¿sí? Y otra es, el pecador merece castigo, merece condenación. Esa era otra de las interpretaciones de los rabinos. En contraste de esas tradiciones humanas, de esas interpretaciones, Jesús viene a romper lo limitado de los términos de la ley. Jesús entra con términos ilimitados de la gracia. Y eso ofende terriblemente a los fariseos y maestros de la ley, porque no era lo que ellos enseñaban. Ahora, ¿Jesús vino a quitar la ley? No. Pero él dijo, espere, ustedes han oído, pero espere, yo se las explico y se las entrego de manera más práctica. Y esto a los fariseos los enardecía completamente. Pero Jesús estaba hablando acerca de, con la oveja y con la moneda, de perdidos, que eran ¿qué? Encontrados. Y cuando nos vamos a la palabra, en las escrituras, vemos que ese es el objetivo del Hijo de Dios. Ezequiel, capítulo 34, versículo 11, dice: así dice el Señor omnipotente, yo mismo, ¿quién? El Señor. Yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Versículo más adelantico, el 16, dice: buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las que estén heridas y fortaleceré a las débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas, yo las pastorearé con justicia. ¿Quién es el que busca? Dios. Eso tiene que quedar muy claro para más adelante. ¿Quién es el que busca? ¿Quién es el que se mueve y va? Dios. ¿Quién es el que sana, venda al que está herido? Dios. ¿Cierto que sí? Por eso la oveja y la moneda no podían buscarse a sí misma ni ser sanadas en el caso de la oveja. Y nos vamos con un verso, y es: Dios sana, busca, venda, ¿sí? Versus castigo, condenación y rechazo, que ¿quiénes eran los que interpretaban la ley de esa manera? Los fariseos. ¿Te equivocaste? No más. Y Jesús viene a romper esto. Y nos vamos a Lucas, del capítulo 19, versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar ¿a quién? Lo que se había perdido. Yo creo que va quedando claro, ¿cierto? ¿Quién busca y quién salva? Nadie más, ¿cierto? Nadie más. Ese fue su objetivo. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahora sí, vámonos a la tercera parte de nuestra parábola en Lucas, capítulo 15. Y en esos tiempos, el padre era el que consideraba si entregaba su herencia en vida o después de muerte, ¿cierto? Pero aquí nos encontramos con 2 hijos. ¿Y cómo está en su Biblia que se llama esta tercera parte de la parábola? El hijo pródigo, ¿cierto? Y aquí el hijo menor decidió independizarse del papá. Decidió que necesitaba parte de su herencia. La pidió, el padre no se la negó, la entregó, pero aquí lo que sucede es que las motivaciones que tenía el hijo eran completamente egoístas, banales y ridículas. Él tenía ya un plan claro. Tanto fue así que dice la palabra que se fue a un país lejano. Y un país lejano era sinónimo de gentiles. Es decir, personas que no hacían parte del pueblo, que no eran judíos y que tenían tradiciones contrarias a las de su pueblo. Decide vivir de manera independiente. Ya tiene el sustento, tiene lo necesario para poder hacerlo. Tomar la decisión de irse a vivir solos, a veces uno piensa que es fácil cuando hay el dinero,
Pero cuando uno ya empieza a, digamos que hacer el diario, ya empieza como, era complejo, era difícil. Cuando una persona se aleja o se distancia de su lugar seguro, se vuelve una presa fácil para los atacantes. Y eso era lo que estaba ocurriendo con este chico. Él iba súper seguro porque llevaba ¿qué? Dinero. Lo tenía claro. Él sabía qué iba a hacer. Y llego, monto un negocio, esto y lo otro, paso bueno, comparto con amigos, conozco. Ya tenía cuadrado su futuro. Pero las cosas fueron como un poquito diferentes. Y Dios sabe que cuando una persona se aleja o se distancia, es presa fácil del atacante. Por eso, ¿qué hace Dios? Busca. Porque ni la oveja, ni la moneda, ni el hijo podían regresar por sí mismos. Podían ser salvos por sí mismos. Pero aquí hay algo diferente. No sé si ya lo notó. En la primera, el pastor va y busca la oveja, ¿cierto que sí? En la segunda, la mujer busca la moneda. Pero ¿por qué en la tercera el padre no va y busca al hijo? ¿Usted se ha preguntado eso? Ya la palabra nos dice que él es el que busca, ¿cierto? Pero aquí, ¿qué pasó? Ahora ya estamos hablando de un ser humano. Aquí, ¿por qué no fue y lo buscó? ¿Sabe por qué? Porque era un ser pensante, que tenía voluntad y que sabía que estaba tomando decisiones, así no tuviera claro las consecuencias. Contrario a la oveja y la moneda. Así que el padre se queda quieto. ¿Y ok? Adelante, hazlo. Independízate de mí. Aléjate de mí. Vive la vida conforme a lo que tú quieres y deseas, lejos de mí, porque tal vez tu plan es mejor que el mío. Porque tal vez no te van a molestar como acá en casa. Porque tal vez no te van a decir, hey, ojo, pórtese juicioso, haga las cosas como son, honre a papá y mamá. Usted solito va a vivir como usted lo considera. Estas tres partes de esta parábola nos hablan claramente de algo que se perdió y que necesita ser encontrado. ¿Cierto que sí? Esto es solo intro, solamente es intro, ¿sí? Y para ser encontrado, ya estamos en una persona, ¿cierto? Para que una persona sea encontrada, lo primero que necesita admitir es que está perdido. No hay forma de encontrar a alguien que se considera que no está perdido, ¿cierto? O sea, se necesita que esté perdido para poder ser encontrado. ¿Y ese perdido qué significa a nivel espiritual? Que no creo en Jesús, que no creo en Dios, que creo en Dios, pero considero que no lo necesito. Religión no, yo creo a mi manera, yo tengo mi relación con Dios, ¿sí? Entonces, el que no cree definitivamente, el que cree a su manera porque cree que no necesita a Jesús, pero el que cree y aún no tiene intimidad. Y ese que cree y aún no tiene intimidad puede congregarse, puede saberse la Biblia, puede hacer todo el ritual como tal, pero no hay intimidad. Aún hay distanciamiento. Mire, usted y yo nacimos perdidos. ¿Por qué? Por una naturaleza pecaminosa heredada desde el principio. Usted y yo nacimos perdidos. Así que eso hace que el hombre no busque a Dios. La condición de perdición en la vida del ser humano hace que no se busque a Dios. Salmo capítulo 53, para que vea que no soy yo, sino que la palabra lo dice, versículos 2 y 3. Desde el cielo Dios contempla, ¿a quiénes? A usted y a mí, para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. ¿No hay? Ni uno solo. Y Romanos le complementa.
y le ayuda. Capítulo 3, versículo 11. Dice, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Entonces, es algo muy complejo, porque a medida que yo voy avanzando en el conocimiento de Dios, a veces creo que fui yo el que busqué a Dios. ¿Y la palabra que me está diciendo? Que no fue así. No fui yo quien me levanté un día y dije, necesito a Dios hoy. Dios, ven a mí, dame salvación. La palabra está diciendo, el pastor busca. Y vamos a ir desarrollando más esta idea. Todos estábamos perdidos. Isaías, capítulo 53. La primera partecita del versículo 6 dice, todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía ¿qué? Su propio camino. Jueces, el libro de Jueces dice que en ese tiempo cada uno hacía lo que le parecía. Cada uno seguía su propio camino. Separado o diferente a lo que hoy día uno ve. ¿No? Cada persona considera en qué cree, cómo cree, qué hace. Cada persona sigue su propio camino. Sin embargo, las tradiciones religiosas han hecho o han intentado crear un camino para buscar a Dios. ¿Por medio de qué? Del seguimiento de rituales. Entonces, sencillamente, decido en quién creer. Hay una deidad, establezco un objetivo y empiezo a seguir una cantidad de pasos. Y así el perdido considera que no está perdido. Porque estableció un mecanismo religioso de 1, 2, 3 y eso aliviana o calma mi conciencia y me da una falsa paz. Entonces, no, yo sí rezo. Claro, yo creo en Dios. Pero ¿realmente conoce a Dios? Y eso es lo que hace la tradición y las reglas humanas. Y es como un placebo, es poner un aliciente de, sí, usted está en Dios, usted conoce a Dios, pero aún así se sigue el mismo camino. ¿El hombre puede encontrar a Dios? El hombre no puede encontrar a Dios, y esto tiene que quedar claro. El hombre no puede encontrar a Dios por su propia fuerza. Por eso, ¿qué pasó? Dios envía a su Hijo en rescate de los perdidos, ¿cierto? Hasta ahí todos entendemos y conocemos. Y a veces esta parte decimos, ay sí, yo ya me lo sé de memoria. Pero esto es el centro del Evangelio. Es el centro de yo decir, creo y confío en Dios. ¿Por qué el Señor envía a Jesús en busca a los perdidos? Porque los perdidos, desde que nacen, son esclavos a el pecado. Y ya tienen un final. ¿Se acuerda de la oveja? Si el pastor no iba por ella, ella ya tenía un final de muerte. Pues lo mismo, el perdido tiene ya un final. ¿Y es qué? Condenación, muerte. Pero ¿qué pasa? El Señor no quiere esto. El Señor no desea esto. Ezequiel, capítulo 18, versículo 30, parte B dice, arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades para que el pecado no les acarree ¿qué? La ruina. Versículo 31, arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí y háganse de un corazón y de un espíritu nuevos. Pregunta el Señor, ¿por qué habrán de morir pueblo de Israel? Y la misma pregunta aplica en nuestros días. Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán. Lo afirma el Señor omnipotente. Y es una invitación y una exhortación del Señor. Y dice, ¿por qué se quiere morir? O sea, ¿por qué quiere la condenación eterna? Reconozca que es un pecador. Conviértase, convertirse es, haga un cambio de mentalidad y va a vivir. Ya. O sea, no se resista más. No quiera seguir en su propio camino. Yo no quiero que usted se muera. Yo no quiero que usted pase la vida eterna lejos de mí.
Y es lo que el Señor todo el tiempo dice. Y cuando Jesús viene, se hace un intercambio divino. Y se transfiere nuestro pecado a la cruz. Y se transfiere la justicia de Cristo a nosotros. Y entonces somos ¿qué? Justificados. ¿Merecíamos qué? La muerte. La palabra dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Sencillo. Pero Dios no lo quiere. Entonces lo que Él hace, y no es como que a ver, ¿qué me invento? No, Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Entonces dice, a través de mi Hijo pueden tener vida eterna, pueden tener salvación. Pero es la decisión de esa persona, si la toma o la deja. ¿Está conmigo? Hago un ejercicio ahí. De hecho, vamos a hacer un ejercicio todos. ¿Listo? Nos vamos a parar. Todos nos vamos a parar. ¿Listo? Nos vamos a parar. Van a dar una vueltica a su derecha. Rápido, una vueltica a su derecha. Yo no, porque me enredo con el micrófono. Y otra vueltica a su izquierda. ¿Listo? Y va a trotar contando hasta 5. Conmigo, ¿listo? 1, 2 y 3. 1, 2, Pati también. 3, 4 y 5. ¿Se despertó? Sí. Listo, entonces, ojo, si se vuelve a dormir, si usted siente que el calor abrasador como que me está llevando, vea, usted se puede parar y hacerse ahí, se mueve un poquito y vuelve y se sienta. ¿Sí? Porque si no, mis amigos, vamos a seguir perdidos, embolatados con la palabra. Y entonces, un intercambio divino. El pecado en la cruz y la justicia de Cristo, un no pecador en nosotros. Quiero que vaya conmigo a Colosenses, capítulo 2, versículo 14, y dice, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos ¿de qué? De la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Mire, si nosotros entendiéramos esto todos los días, nuestra vida en Cristo sería diferente todos los días. Si nosotros entendiéramos el intercambio divino que el Señor hizo, cada día de nuestras vidas sería diferente. Sería diferente. Dios nos dio vida en unión con Cristo. Regresemos a nuestra tercera parte de la parábola. ¿Está conmigo? Y resulta que además de que el hijo se fue a vivir la vida loca, lo que él consideraba, y empezar a vivir las consecuencias de sus malas decisiones, también fue afectado por las circunstancias externas. ¿Sí? Lucas capítulo 13, versículo 13, 15, capítulo 15, versículos del 13 al 16, dice, poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Versículo 14, cuando ya lo había gastado, ¿qué? Todo, porque es que a veces hay esa falacia de, eso me dura, eso yo lo hago estirar, y se estiras uno, pero no el dinero. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región donde él vivía. Y él comenzó a pasar, ¿qué? Necesidad. Versículos 15, así que fue y consiguió empleo, como con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Mire, yo sé que este texto a veces es muy conocido, pero hoy vamos a aprender algo. Por eso la palabra dice que es una fuente inagotable. ¿Sí? ¿En qué condición estaba nuestro amigo? Sin plata y con hambre. Así que dijo, este mortal va a buscar trabajo. Pero ¿cómo estaba el país? Terrible. Y lo único que alcanzó a encontrar es alguien que dijo, si quieres los cuidas.
O sea, volvete un cuidador de cerdos. Pero nuestro amigo era ¿qué? Judío. Y según la ley judía, el cerdo era impuro. Hoy día el chicharrón es buenísimo, sabe rico, bien cocinado. Pero en la ley el cerdo era impuro. Así que este personaje consiguió un trabajo que ante el pueblo judío sería inaceptable, una deshonra. Pero nadie lo estaba viendo. Estaba en el país lejano, donde ya no había la ley, donde él ya podía hacer y deshacer. Movido por el hambre y porque estaba en la ruina, ¿se acuerda lo que leíamos ahorita? Que el pecado arruina. Él decidió aceptar este trabajito. Pero mira lo que dice la palabra. No le pagaban. O sea, él estaba trabajando de gratis. Mínimo me dan de comer. ¿Y qué dice la palabra? Que tampoco, o sea, no le funcionó. Así que miren lo interesante que sucede aquí. Ese personaje está en una condición de miseria física y espiritual. La condición de un perdido, sin Jesús. Tenía mucho. Y vivió, y disfrutó, y se rió, y pasó bueno. Y es que estamos jóvenes y aprovechemos. Pero se le acabó. Y estaba en una condición de miseria, mendigando algarrobas, que eran como unas semillas, que era lo que comían los cerdos, cuando en la casa de su papá había pan de vida. Pero él estaba mendigando unas semillas. Él estaba mendigando la comida de lo que era impuro. Lucas, ahí mismo, en el versículo 17, présteme mucha atención. Vea, si hasta el momento usted estaba perdido, aquí encontrémonos, porque es necesario. Toda la palabra es necesaria. Versículo 17, ¿por fin qué? Recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Vea, imagínenselo en nuestro tiempo, el hijo del empresario, pero así, tapado en plata, que dijo, deme mi parte, eso es mucho, eso me va a durar. Se fue, la malgastó, consiguió un empleo ahí regulimbis y dijo, no, esto no es un buen negocio. Y por eso dice, recapacitó. Y ojo aquí, buscando en otras traducciones y en el origen, tanto latín, griego y hebreo, nos vamos a encontrar con algo. En las otras traducciones, ese por fin recapacitó es sinónimo de volvió en sí. Recapacitar es reflexionar sobre algo que se hizo. Volver en sí es como volver a tener conocimiento o sentido. Como cuando una persona pierde el conocimiento y vuelve, sí, como que, ay, ya, otra vez volví a la realidad. Otro sinónimo es entrar en razón, ¿sí? Y es el hecho de poder aceptar lo lógico y razonable de la situación que se está presentando. O sea, estoy analizando y no, aquí estoy perdiendo con los cerdos. Entonces, hay que hacer algo al respecto. También es sinónimo de comenzó a usar su inteligencia. Es decir, utilizar los recursos disponibles de manera eficaz y efectiva. Eso es ser inteligente, ¿sí? Saber lo que tengo en la mano, saber cómo me puedo mover y hacerlo. Las consecuencias es otra cosa, pero saber utilizar los recursos, eso es ser inteligente. Otro sinónimo es comprender lo tonto que había sido. Caer en cuenta que la estaba embarrando. Y finalmente se dijo a sí mismo, es decir, hablando con él, analizando y pensando. Imagínense que buscando el origen de estas palabras que yo les dije como sinónimos, en ninguna parte me habla de arrepentimiento. Y dígame si normalmente no nos han enseñado que cuando dice recapacitó o volvió en sí es
se arrepintió. No, el hijo pródigo no se arrepintió. El hijo pródigo lo que hizo fue pensar cómo resolver su problema. Pero espere, lea lo que hay más abajito. Ya lo vamos a leer. Cuando vamos a ver lo que significa arrepentirse, se lo voy a leer textualmente. Habla de, en latín, dice, volver a tener una sensación de pesar sobre algo que se ha hecho. Como que, ay, no, me dolió tanto. No, es que no puede volver a ocurrir. En griego dice cambiar de mentalidad o de opinión. Y en hebreo dice dar la vuelta y tomar una dirección diferente. Ah, ¿sí ve? Pues es que el hijo pródigo lo hizo. Espere, vamos con paciencia. Mire, arrepentirse va más allá de simplemente decir la embarré. Tiene que ver con el cambio de una perspectiva acerca de Dios, y ese es el orden correcto, acerca de Dios, de mí mismo, del otro y del mundo. Porque el pecado lo que hace es distorsionar todo eso. Y el pecado lo que hace es los placeres, verlos como wow, pero no visualizo las consecuencias. Entonces, cuando soy esclavo del pecado, cuando habitualmente peco, mi visión está distorsionada. Y es lo que la palabra dice, a lo bueno le llaman y a lo malo, bueno, ¿sí? Y normal, no hay problema. Y entonces la niña de 4 años con una blusita minifalda bailando reggaetón, tan linda, es que es un artista. Es que mírele los dotes de bailarina que tiene. ¿Sí? A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Arrepentirse implica apartarse del pecado y volver a Dios. Le pregunto, no para que me responda, sino que se responda usted mismo. ¿Esa fue la actitud que tuvo el hijo pródigo? Hasta el día de hoy, uno dice, sí, pues es que vea, recapacitó, o sea, sí. Y mire lo que dice más abajito, versículos 18 y 19 de capítulo 15. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu, ¿qué? Tu hijo, ¿cierto? Trátame como si fuera uno de sus jornaleros. Y uno dice, pues vea, está diciendo que pecó contra Dios, que pecó contra, como que no se arrepintió. El hijo estaba buscando una solución a su condición. ¿Cuál era su condición? Miseria. ¿Sí? El hijo pidió plata porque me quiero independizar y cuando la plata se acabó dijo, tengo que resolverlo. ¿Y qué dijo? Y esto es un soliloquio, o sea, un monólogo, en donde él dice, voy a ir y le voy a decir a mi papá, he pecado contra ti, he pecado contra Dios, no me llame hijo, o sea, no nos reconciliemos. Ojo, mire lo que dice, no soy digno de que me trates como un hijo. No nos reconciliemos, deme trabajo. Ese era su propósito, que le dieran trabajo. ¿Por qué? Porque al ser un jornalero iba a recibir una paga y con ese dinero que iba a recibir y ahorrar iba a poder pagar lo que se había malgastado. Iba a poder recuperar lo que él había perdido. Y algo más importante, su comunidad no lo iba a rechazar. ¿Cómo así que la comunidad no lo iba a rechazar? Ya le explico eso. Ante lo que él dice, he pecado contra Dios y contra ti, es algo que ya lo habían dicho en el Antiguo Testamento. Acompáñenme a Éxodo capítulo 10, versículo 16 al 17. ¿Se acuerda de las conocidas plagas? Las maravillas que hizo Dios, ¿sí? Porque es que a veces vemos y no, terrible, no, pues es que eso ¿quién lo había hecho? Jamás. O sea, eso era una maravilla lo que había pasado. Pues entonces, terminando la 8ª plaga, dice versículo 16.
A toda prisa mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y admitió: he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Yo les pido que perdonen mi pecado una vez más y que rueguen por mí al Señor su Dios, para que por lo menos aleje de donde yo estoy esta plaga mortal. Parecido, ¿cierto? El faraón reconoció, pero acto seguido, ¿qué pasa? Moisés ora, se va la plaga y dice la palabra que el corazón de faraón seguía endurecido. Y si usted lee, dice lo que decía faraón: para que por lo menos aleje de donde yo estoy. Es decir, que yo sea libre de ese mal tan terrible. Y en el Nuevo Testamento es un hijo que dice: necesito levantarme de esta condición. Entonces, ¿por qué la actitud de este hijo? De al menos deme empleo, págueme. Y lo que les decía, para poder obviamente lo que se había malgastado, volver a obtenerlo y que la comunidad no lo rechazara. ¿Se acuerda del Talmud? ¿Qué es el Talmud? La recopilación de interpretaciones y las leyes del pueblo judío. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Préstame atención. El hijo sabía lo que iba a pasar. Y lo que iba a pasar es lo que en el Talmud se conoce como una ceremonia kesasa. Kesasa significa rompimiento. ¿Qué pasaba? Cuando el hijo recibía sus bienes y los malgastaba, o cuando se casaba con una persona de un rango inferior, deshonraba a su padre y deshonraba a la comunidad. Esa era una tradición judía. Y el padre consideraba qué castigo darle a ese hijo. ¿Qué había hecho nuestro personaje? Había deshonrado al padre. Así que este personaje sabía que si volvía, ¿qué iba a pasar? Kesasa. Y kesasa consistía en que las personas del pueblo previamente tenían preparadas vasijas. ¿Para qué? Porque si aquel que se había ido mal decidía regresar, pues ellos ¿qué hacían? Corrían a la entrada de la aldea, porque ahí era donde se celebraba esa ceremonia. No podían permitir que ese personaje entrara. Corrían a la entrada de la aldea y lo que hacían con sus vasijas eran quebrarlas. Cuando las quebraban, le decían a esa persona: así eres tú, kesasa. Estás roto, estás aislado de la comunidad, estás condenado, no te queremos. Esa era la ceremonia. ¿Cómo se sentiría usted con esa ceremonia de vergüenza? Delante de toda la comunidad. Y era irreversible. No se podía hacer nada. Porque toda la comunidad salía a evitar que ese que había deshonrado a su familia, a su padre y a la comunidad regresara. Y aquí es donde viene lo maravilloso de nuestra tercera parte de la parábola. Una ceremonia de vergüenza. Era publicidad gratuita del acto realizado. O sea, todo el mundo se daba cuenta de que ese terrible a la entrada del pueblo. Lucas capítulo 15, versículo 20. Dice: así que emprendió el viaje y se fue donde su padre. ¿Quién? El hijo. Pero mire lo que pasa. Todavía estaba lejos cuando su padre, ¿qué? Lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¿Sabe qué hizo el papá? Dijo: o ganan ellos o gano yo. Yo tengo que ir a buscar
lo que se había perdido. Y el padre dice, voy por la vida de mi hijo. La vestimenta de los hombres en esa época eran batas. Y para el patriarca era una deshonra que sus piernas se vieran. Correr con vestido, incómodo. Así que, ¿qué hizo el papá? Se levantó el vestido, no le importó hacerse vergüenza por su hijo, no le importó humillarse ante su pueblo y corrió más rápido que ellos, porque ellos le iban a hacer quesas a su hijo. Y él dijo, no. Por eso dice que corrió rápidamente, aún a lo lejos. Porque aún en la entrada del pueblo, ese hijo estaba muerto, como usted y yo, antes de conocer a Jesús. Ese padre dijo, no quiero vergüenza para mi hijo. Me humillo, tomo la forma de siervo y corro a buscar lo que se había perdido. Y así usted y yo hoy hemos sido encontrados. Por eso cuando pensamos en ese acto de amor del Padre al enviar a su Hijo y pasamos derecho, tendríamos que devolvernos y darnos cuenta que ya estábamos muertos. Pero que Él dijo, no va a ser así. ¿Sabe por qué? Porque amamos, porque Él nos amó primero. No amamos porque nosotros lo amáramos. Miren, el hijo pródigo no iba arrepentido a pedir perdón a su papá. Él iba a buscar trabajo para obtener lo mismo. Pero a su papá no le importó. La muestra de amor de su papá no fue respuesta de la intención con la que el hijo estaba llegando. Él sencillamente se humilló, tomó la forma de siervo, se entregó en vergüenza y dijo, respondo por él. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario, por usted y por mí. ¿A usted no le parece wow? O sea, eso a mí me mueve mucho. Porque si yo veo que a mis hijas le van a hacer daño, como dice por ahí el dicho, ¿me hago qué? Me hago matar. Pues es que pasó. Jesús murió en la cruz por usted y por mí, siendo inocente. Y no es una fábula. Él tomó el lugar de su hijo. Y aquí se evidencia el corazón de un padre que quiere perdonar, que perdona. Y no solo eso, sino que lleva al hijo a su casa. Lo devuelve a su hogar. Y esto es lo maravilloso que podemos ver cuando seguimos leyendo la palabra. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y qué hizo el padre? Lo interrumpió y dijo, manden a ponerle un vestido, un anillo y háganle un banquete de celebración. Muévanse. ¿Usted no cree que ese acto de ver a su papá corriendo en vergüenza hizo que este chico dijera, la embarré? Y la embarré feo. Y no siguió con su discurso planeado, con yo todo lo tengo controlado, todo lo tengo resuelto, yo sé qué voy a hacer al respecto. En lugar de una ceremonia de rechazo y de vergüenza, se celebró un banquete de gozo. Ahora entendemos por qué el pastor se gozó cuando encontró a su oveja perdida. ¿Por qué la mujer salió y dijo, encontré mi moneda? Porque el padre encontró a su hijo perdido. Y eso era lo que los fariseos desde el principio criticaban. ¿Por qué gozo al estar con personas impías? Con personas que no merecen nada. ¿Cómo se llama nuestra enseñanza?
Y ese suministro de gracia, usted y yo no lo sabemos de memoria. Juan, capítulo 3, versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo ¿para qué? Para condenar lo que iba a hacer el pueblo. Pero sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Es claro. Por eso el padre al principio no fue a buscar al Hijo, porque era una decisión del Hijo. Porque el Hijo tenía voluntad, tenía razonamiento para tomar esa decisión. Vemos la gracia para un transgresor de la ley. Pero ¿y qué pasó con el hermano? El hermano era un cumplidor de la ley. El padre salió, ¿cierto? Se adelantó a la multitud. Pues no lo hizo una vez, lo hizo 2 veces. Porque cuando el hermano se dio cuenta que el hijo menor había llegado, él se rehusó a entrar al banquete. ¿Y quién salió por él? El padre. Y no le estoy diciendo mentiras. Si usted regresa ahí nuevamente a Lucas, no está en la pantalla, yo estoy en Juan. Ahí en Lucas, mismo capítulo 15, dice, indignado, versículo 28, para que lo anote, indignado el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Él era cumplidor de la ley. Él se había quedado en casa de papá. Él estaba haciendo todo lo correcto, pero no tenía intimidad con papá. Cumplía la ley, pero no tenía intimidad con papá. Y cuando papá hace un banquete, él lo que dice es, lo estás haciendo en honor a él. Él no había entendido que el banquete no era en honor al hijo. El banquete era porque el padre estaba gozoso. No era en honor al hijo, era porque él estaba gozoso. Y el padre va y le dice, siempre lo has tenido todo. Mire, la Biblia no nos dice qué pasó con estos 2 hermanos. Esperamos que se hayan arrepentido, recibieron gracia y que hayan dado frutos dignos de arrepentimiento. No sabemos, pero usted y yo sí sabemos, porque usted y yo sí tomamos decisiones constantes y nuestra historia se sigue escribiendo. Al Señor le plació dejarlo hasta allí. Y no podemos decir, se condenó uno y se salvó el otro. No sabemos qué pasó. ¿Sí? Pero la palabra nos dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en ¿quién? En Cristo. Es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. ¿Usted cree que ha llegado lo nuevo a su vida? ¿Será que todavía soy el que no cree? ¿O soy el que creo pero le digo yo me encargo? ¿Yo voy por mi propio camino? ¿O soy el que cree pero no intimo porque no sé cómo hacerlo? ¿O realmente soy una nueva criatura? Ahí no está en pantalla, pero para que usted lo mire, porque no se queda en que yo sea encontrado o no. Hay otros que están ¿cómo? Perdidos. Y ahí mismo, en 2 de Corintios, no está en pantalla, el versículo 18 dice, todo esto proviene de Dios. ¿Qué? El ser hechos nuevas criaturas, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros, ¿quiénes? Los ya reconciliados. El mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo.
La reconciliación no se queda solo en Dios y yo. Hay otros que necesitan ser encontrados por Dios. Hay otras personas que necesitan ser reconciliados con Dios. Pero primero, ¿yo sí estoy reconciliado con el Señor? ¿Sí he podido entender ese suministro de gracia sobre mi vida? ¿Realmente la intención con la que me acerco al Señor es para seguir en mi propio camino o para creer, confiar y obedecer su palabra? ¿Será que todavía decimos sí, pero no es el tiempo, aún no, yo considero que estoy supremamente bien, no pasa nada malo? ¿Somos transgresores o somos cumplidores de la ley? Ambos estaban mal, ambos estaban equivocados. ¿Hemos entendido el suministro de la gracia o estamos abusando de la gracia? Y creemos que Dios perdona, sana y salva, y que ya llegará el momento de humillarme y de rendirme delante del Señor. La palabra dice que nadie conoce el día ni la hora. Y si no lo conozco, entonces ¿qué voy a hacer? Si no conozco cuándo viene el Señor por su iglesia, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ocurrir en mi vida? Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Gracia, gracia, eso es merecido. Eso es merecido, pero que a veces somos supremamente tajantes con aquellos que fallan. Y es el hecho de, respóndase usted esta pregunta: ¿a quién le ha hecho quesaza? ¿A quién usted ha condenado? ¿A quién usted le ha dicho, ya no hay oportunidad? ¿A quién le hemos dicho, estás separado y cortado? Se rompió el vínculo, ya no más, no es posible. ¿A quién le hemos hecho quesaza? ¿A quién le rompimos el vínculo? Pensando en que ya no había oportunidad. Recordemos que ni la oveja, ni la moneda, ni el hijo podían por sí mismos salvarse. Es el pastor quien va en busca. Pero ese mensaje de reconciliación no lo han dejado ¿a quiénes? A los que ya fueron reconciliados, para llevarlo. Cuando yo no lo llevo, le estoy haciendo quesaza y le estoy diciendo, no tienes oportunidad. Ya te condenaste, esto es caso perdido. Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor, porque de tal manera nos amaste, Jesús, que diste todo, Señor. Padre, diste todo a tu Hijo. Espíritu Santo de Dios, te pido que nos redargullas y nos recuerdes todo el tiempo este acto de amor incomparable. Y que entendamos que esta vida no se trata de nosotros, se trata de ti. Se trata de darte gloria y honra a ti. Que toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor. Que toda la gloria sea para ti, Señor. Y lo demás vendrá por añadidura. Haciendo lo que es correcto, esforzándonos, siendo diligentes, siendo buenos administradores. Entendiendo que tus mandamientos no son gravosos, sino que nos protegen y nos proyectan. Espíritu Santo de Dios, gracias por esa sublime gracia. Gracias, Señor, por haber corrido antes de ser condenados eternamente.
Gracias, Espíritu Santo, por haber convencido nuestra vida de pecado, de justicia y de juicio, y poder entender que ser sanos de todas nuestras dolencias emocionales, físicas y mentales, que ser rescatados, que ser salvos, no lo provocamos nosotros, sino que viene del Padre, de ese amor incomparable, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Sublime gracia hemos recibido, Señor. Y hoy nuevamente decidimos caminar conforme a tu voluntad, Señor, y no a nuestros designios. No seguir nuestro propio camino. Yo pienso, yo creo, yo siento, tal vez. No, ¿qué dices tú, Señor? ¿Cómo es? No queremos perder más tiempo, Jesús. Y si decidimos perderlo, asumimos las consecuencias. Señor, te pido, solo tú conoces cada una de las personas que estamos aquí. Tú conoces la condición de cada uno de nosotros. Solo tú sabes si hay miseria espiritual y física, o si hay riqueza pero miseria espiritual, o si realmente hemos tenido una actitud de arrepentimiento delante de ti. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Te damos muchas gracias, Señor Jesús. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres todopoderoso, eres maravilloso, Señor. Te amamos, Abba Padre, nuestro Padre lindo. Queremos tener una relación íntima contigo, Señor Jesús. A ti sea toda gloria, toda exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia, el Señor les bendiga.